El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Oye, vamos a hacer aquí una pausa. La gente me escuchará cuando digo esto y dirá, ¡ay, qué animado siempre Carmelo y tal! No sabéis el esfuerzo que me cuesta algunas tardes como esta. Sí. Buscando efemérides. Poner esta cosa como de, venga, vamos ahí y tal. En fin. Diciendo las verdades nada más empezar. Exacto. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar, que, bueno, bromas aparte, siempre nos lo pasamos muy bien haciéndolo y estando con vosotros al otro lado. Eso que también conste que también es verdad. Bueno, pues un nuevo episodio de este podcast de viajes, que es el mejor podcast de viajes desde que el 13 de julio de 1713 España y Gran Bretaña firmasen la paz entre ambos países en Utrecht. Que nosotros decimos Utrecht, pero los holandeses dicen Utrecht. Así claro. Con la J esta holandesa muy típica, bastante española, por cierto. Sí. Bueno, pues Utrecht desde entonces es para muchos españoles el sitio en el que perdimos Gibraltar, que sigue ahí con la Union Flag ondeando. La espinita. Pues sí, bueno, tampoco es una cosa que nos quite el sueño, la verdad. No, hombre, tanto como eso. Si ellos son felices así, tampoco vamos a pelearnos. Bueno, pero que además, obviamente, de ese sitio en el que tenemos ese recuerdo un poco tétrico para todos los españoles, es una ciudad muy interesante, muy bonita, muy holandesa y que a mí me gustó mucho. Es una localidad en la que estuviste en uno de tus viajes a la historia. Sí, porque fuimos para precisamente hablar de Utrecht, el tratado. Claro. Y de la que nos vas a hablar hoy, pero no va a ser nuestro único destino en este episodio, claro. Por supuesto que no, porque siempre hacemos también un destino en España. España nos encanta y es un país maravilloso al que viajar y también nos gusta mucho a vosotros. Así que vamos a visitar una ciudad española que para más señas es andaluza, que además está llena de historia y que tiene muchísimas cosas que ver. Si no me has engañado, Kelu, que nunca me engañas, sí que supongo que está tampoco. Nos vamos a ir a Carmona. A Carmona, la antigua Carmo romana, o sea que es una ciudad efectivamente con muchísima historia, muy bonita, muy agradable, muy paseable, a mí me encantó y hablar de Carmona ya me infunde un poquito de relax, pero muy interesante, un destino que tengo muchas ganas de contaros. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de oírlo, así que nada, si hay, ya te he dicho, si hay historias, si hay cosas romanas, si hay barrocos, en fin, si es que seguro que me encanta, así que no perdamos más tiempo. Y vamos. Eso es. Bueno, Carmelo, ubícanos y ubícame, porque yo exactamente no sé muy bien geográficamente dónde está Utrecht. Claro, es que no es tan conocido, no es tan conocido. Está más o menos en el centro norte, diría yo, de Holanda, es decir, no es el centro geográfico, pero sí que es, digamos, en el de este a oeste, sí que está más o menos en el centro y bastante hacia el norte. Está en el interior del país, no tiene costa, y está a unos 45 kilómetros de Ámsterdam, al sur de Ámsterdam, ¿no? Digo que está en el norte, pero está un poco más al sur de Ámsterdam. Estos son 3/4 de hora en coche, es decir, que es bastante poquito, pero hay todavía algo más práctico que está, además lo he confirmado hoy, o sea que esto es información de última hora, que es que está a 20 minutos en tren y además es un tren que sale cada 10 minutos de Ámsterdam. Con esto quiero decir que es realmente muy sencillo ir desde la capital de Holanda, desde donde está además el aeropuerto al que volamos casi todos, y acercarte allí a Utrecht a pasar, yo no pasaría solo un día, sino 2 o 3 días, pero vamos, que es un viaje muy sencillo. Sí, facilísimo. Antes has hablado del tratado al comienzo, pero respecto a la imagen de la ciudad, ¿con qué nos tendríamos que quedar? ¿Qué es lo más destacable? Mira, a mí me gustó mucho cuando la conocí, que es una ciudad que tiene, por una parte tiene mucha historia, que sabes que a mí los sitios con historia me encantan. De hecho, tiene tanta historia de que era la antigua capital de Holanda. A ver, esto es como un poco trampa porque antes los países no tenían una capital nombrada como tal, pero sí que era la ciudad más importante del país hasta que, bueno, pues Ámsterdam fue creciendo y la superó. Pero a pesar de tener esa historia, es una ciudad que está muy viva, que a mí me transmitió una sensación de vitalidad tremenda. Bueno, pues tiene un montón de terrazas en las que en cuanto dan 2 rayitos de sol ya está toda la ciudad allí puesta. Tiene un ambiente universitario, tiene universidad y tiene
mucha gente, ves mucha gente por la calle. Tiene tiendas de lujo, tiendas de segunda mano, es decir, un poco para todos los bolsillos y todos los gustos. Tenía muchos músicos en la calle, fue algo que me llamó la atención, pero además músicos de verdad. O sea, quiero decir, gente que sonaba bien, no un tío con una trompeta dando la tabarra, ¿vale? Muy bien. Y claro, por supuesto, tiene los canales, que es algo que es como casi algo imprescindible de una ciudad holandesa, que a mí me encantan. Yo creo que los canales le dan a las ciudades un carácter, no sé, como un gusto, algo especial, ¿no? Sí. A mí, ya digo, me gusta mucho. Y además, los canales de Utrecht son peculiares y luego te contaré un poco más el porqué. Oye, me has cebado así, como decimos mucho en periodismo, sí, eso es muy muchas de radio, cosas. Me están entrando, claro, muchas ganas de saber más. Ya ese ambiente nos ha puesto también un poco en situación. Y todavía me deja una, que es una vida cultural que realmente es, o sea, una vida cultural seria. Hay monumentos, hay museos, o sea, que en eso también está bien. Que no solo hay estudiantes allí y ambiente musical en la calle, hay más cosas. ¿Por dónde empezamos el recorrido? Pues, ¿qué te parece? A mí me parece que el sitio ideal para empezarlo es por la Torre de la Catedral, que tiene una pequeña peculiaridad también, que es que no tiene catedral. O sea, la Torre de la No Catedral. La Torre de la No Catedral, efectivamente. Me tienes que explicar, nos tienes que contar más de esto para saber por qué. Había una Torre de la Catedral y había también en su día catedral. Pero resulta que hubo un día que en concreto fue el 1 de agosto de 1674, en el que hubo en Utrecht un tornado. Ahí donde... pues no es un lugar muy de tornados. ¿No te parece que sea una cosa? El agua tiene que estar muy cálida, el agua del mar o de estas cosas. Pues hubo un tornado que se llevó la mitad de la catedral. Había una catedral gótica muy bonita y pasó por allí y justo, digamos, a los pies de la torre, la parte que estaba a los pies de la torre, la arrasó. Milagrosamente o no, Dios sabe por qué, la torre no la tocó y ahí sigue, tal cual estaba desde 1382. Detalles importantes, claro, dices, bueno, y luego no reconstruyeron la catedral, que es un poco, se queda un poco raro. Bueno, pues en este tiempo que había pasado, Utrecht ya era una ciudad protestante. Los protestantes no tenían esta misma idea normalmente de las catedrales, de como algo, pues eso, no había obispos, no había esta necesidad de un templo especial y tal. Dijeron, ¿y aquí para qué nos tenemos que gastar el dinero? Tal. También es cierto que en aquella época Utrecht no era una ciudad tan rica como lo había sido en la época, en el siglo XIV, en el que se construyó la catedral. Así que, bueno, pues lo dejaron ahí y ahí sigue, como decimos, solo la torre. Ojo, la torre tiene 112 metros de altura y es la más alta de todas las torres de iglesia de Holanda. O sea, que no solo sobrevivió al tornado, sino que, oye, que es una cosa importante. Sí. Por supuesto, se puede subir. Hay cientos de escalones, yo creo que eran 300 y pico, pero no me acuerdo del número tal, pero hace la idea, si son 112 metros de torre, pues... claro, es que creo que has dicho 12 metros y yo decía, qué pequeñita, ¿no? Son 112 metros de altura. Pues entonces, si lo he dicho fatal, qué error mío. Yo estaba pensando, qué torre más pequeñita, pero no, todo lo contrario. 112 metros de altura y, como digo, sigue siendo a día de hoy la torre de iglesia más grande, más alta de Holanda. O sea, es un pedazo de torre. Sí. 112 es una barbaridad para un edificio que se terminó de construir en 1382, cuidado, o sea, no es nada. Sí. Bueno, entonces se puede subir, hay desde arriba obviamente una perspectiva de la ciudad maravilloso. Se hace, por cierto, en visitas guiadas, es un tema, es decir, no puedes llegar allí y subirlo. Y bueno, pues es una paliza, porque como digo, creo que eran como 300 y pico escalones, pero una vez arriba merece la pena. Aparte de, digamos, un poco los datos, la curiosidad histórica, el tamaño, es una torre preciosa, porque es de un estilo gótico bastante... no sé cómo decirle, bastante avanzado, es un gótico como bastante decorado, bastante curioso. Entonces, a pesar de ser una torre, de que obviamente para la época tiene que ser una torre como muy recia para poder alcanzar esa altura, pero tiene una belleza muy curiosa e incluso diría como cierta gracilidad, ¿no? La parte, también tiene una parte alta, muy alta, en la que está el carrillón y que está prácticamente como abierta. Entonces, bastante curiosa, bastante llamativa y, ya digo, muy bonita. Yo creo que a todo el mundo que la vea le va a encantar. De hecho, yo diría que aparte... pues como un poco el monumento así más representativo de la ciudad. Sí, es que justo te iba a preguntar, seguro que si hay imanes típicos souvenir de la ciudad, son con la torre. No sé, porque tampoco les cabrá tan alta. Hombre, no sé, ¿qué hacer ahí? No me acuerdo de cómo eran los imanes, eso sí que hay... En fin, suelen elegir el protagonista de cada ciudad y ahí lo reproducen. A ver, te he estado escuchando, todo lo que me has estado contando, toda esta explicación que está muy bien, me la he imaginado, esa torre sin catedral, pero yo me he quedado con el rum
run de lo que has comentado antes de los canales. Tú también eres fan de los canales. Sí, me encantan, yo creo que también por diferente. Y claro, es una cosa que no en estamos España muy acostumbrados a tenemos ello. El canal de Castilla y el canal de Isabel II. Y para no de es contar, lo mismo. sí, no es lo mismo. ¿Qué tienen de especial los de Utrecht? Bueno, están bastante presentes en toda la ciudad, es decir, no es que tengas, o sea, se ven mucho, ¿no? Por así decirlo, se ve por supuesto en el casco histórico. Pero es curioso porque solo hay 3 canales. ¿Ah? Eso sí, uno de los 3 canales es un poco como la M30. Es un canal circular que rodea todo el casco viejo de la ciudad. Que si te paras a pensar, cuando digo que es como la M30, es que es literalmente como la M30, era la idea, es decir, claro, distribuir el tráfico. Luego, por dentro de la ciudad, digamos, cruzando, voy a decir horizontalmente, pero bueno, para que la gente me entienda un poco en el mapa, cruzando horizontalmente, hay otros 2 canales. Uno de ellos es el nuevo. El canal nuevo es del siglo XV. Es decir, que estamos así como Me ves. encantan en Europa estas cosas, de las cosas que son nuevas. Sí. Pero claro, que dices, hombre, ¿cómo va a ser nuevo el del siglo XV? Claro, es que el otro es del siglo XIII, entonces pues tiene cierta lógica que sea nuevo. Y lo especial, lo que decía un poco que era distinto, yo no lo he visto en otras ciudades y de hecho allí me decían que era el único sitio del mundo en el que esto era así. Es que en muchos tramos, no en todo el canal, pero en muchos tramos, los canales, o sea, si tú, por ejemplo, tenemos en la cabeza los canales de Ámsterdam, los canales están... no sé, un par de metros por debajo del nivel de la calle, ¿no? Sí. Tú vas por la calle y el canal queda ahí abajo y simplemente hay una pared. En Utrecht están también un poco más abajo del nivel de la calle, pero al nivel del agua hay como unas aceras. Entonces tú puedes pasear literalmente por el borde del canal, que es bastante curioso. Estás más abajo del nivel de la calle, pero estás prácticamente al nivel del agua. Y luego, como hay bastantes zonas en las que esto se habla, me imagino que esto sean como pequeños muelles para ir por ahí dejando las mercancías, que era de lo que se trataba. Claro. Pues como hay bastantes zonas así, pues hay muchos bares, muchos restaurantes que tienen la terraza puesta a la orilla misma, claro. O sea, a 2 palmos del canal. Y eso, hombre, pues lo hace bastante diferente, ¿no? Sí. Es una experiencia distinta, muy curiosa. Y luego, por supuesto, pues también hay... lo que no puede faltar en cualquier ciudad holandesa que se precie, que es el barquito como muy bajito para que pueda pasar por debajo de los puentes, en el que se hacen unos recorridos que yo recuerdo que el recorrido del barco era una gozada. O sea, no sé, a lo mejor eran como 3/4 de hora, recorrías prácticamente toda la ciudad, lo veías casi todo, así despacio, una cosa muy relajante y bueno, lo recuerdo como una absolutamente imprescindible. Es una cosa que si vas tienes que hacer. Claro que tienes que hacer. Me pregunto, ¿habrá como transporte público que vaya por esos canales? Fíjate que es una cosa que no había pensado hasta ahora, porque claro, como atracción turística se entiende que estas cosas sí se ofrecen, pero no sé si para la gente hoy en día será algo práctico también. Yo creo que, o sea, no recuerdo que hubiese como el canal taxi y tal, pero claro. puedo equivocarme yo, o puede que no lo viese, o puede que lo viese y no me diese cuenta de que lo era. Ya. Porque en realidad, como tampoco hay tantos canales y hay tantos puentes, es decir, no es algo, digamos, como que te impida circular, como en una Venecia, por decirlo así. Sí, no es algo que se necesite así a priori, ¿no? Exacto, según se ve la ciudad. Yo creo que es más ocio, es decir, ocio, a lo mejor alguna actividad deportiva, cosas así, pero no tanto el buscanal. No recuerdo que lo viese, pero ya digo, puede que aquí me esté equivocando. Los oyentes, que seguro que hay alguno que ha estado se acuerda, que nos corrija si nos hemos equivocado y nos lo digan. Hombre, a nivel viajero, lo que comentabas, imagino que te da una perspectiva también diferente. Poder recorrer la ciudad a través de sus canales. Claro, en todas las ciudades con canales, yo recuerdo también, por ejemplo, en Ámsterdam, que es una gozada y que realmente la visión que tienes de la ciudad es completamente distinta. Y traigo aquí a colación el ejemplo de Ámsterdam, porque en muchas cosas, al final no en vano estamos en Holanda, pues son ciudades que se parecen. Hay muchísimas zonas con la típica casa que asociamos mentalmente mucho a Ámsterdam, son casas muy bonitas. La ciudad en general, la ciudad es realmente muy bonita, todo el centro histórico es muy bonito. Y eso sí, también hay alguna zona de la ciudad en la parte central, alrededor del ayuntamiento, todo esto que tiene edificios un poco más historiados, edificios un poco más grandes, edificios un poco más llamativos de lo que sueles ver, por ejemplo, en Ámsterdam, que este modelo de la casa estrechita, muy parecida, que a mí me encantan, que son preciosas, pero que se repite, casi no hay
no hay otra cosa. Recalco el casi porque, claro, sí que hay otras cosas. Recuerdo, por ejemplo, también una cosa que me llamó mucho la atención y que me pareció muy curiosa, un sitio que entonces se llamaba el Café Olivier. Como hace unos pocos años que estuve, a lo mejor hoy en día ha cambiado de nombre, pero no tiene mucha pérdida, porque además, digamos, detrás de este sitio había toda una historia. El Café Olivier es una antigua iglesia. Esto pasa en zonas de Europa y en concreto yo en Holanda lo he visto en varios. Sí, en Holanda, iglesias desacralizadas. Exacto, iglesias. Muchísimas, es verdad. Y en Flandes también he visto alguna, que hay bastantes, porque bueno, pues obviamente hacen falta hoy en día menos iglesias que de las que hacían falta en la Edad Media. Pero esta es un caso muy curioso porque Utrecht era una ciudad protestante. Entonces el culto católico estaba prohibido. Pero había iglesias funcionando y en concreto pues esta iglesia realmente, o esto que era una iglesia, es realmente bastante llamativa, es grande, con ventanas, es decir, o sea, no es una cosa... Pero en cambio, digamos, de cara a la calle no podían parecer iglesias, es decir, puedes hacer aquí tus cosas y tal, pero no, que no cante, ¿no? Era un poco el de esto. Y entonces eran... Perdón, que estoy hoy con la garganta un poco... Eran iglesias como camufladas. Entonces tú llegas allí y de cara a la calle parece que hay unas tiendas, pero luego entras y te encuentras con toda una iglesia que hoy en día no es, obviamente no es una iglesia, era un café, era una cafetería espectacular, pero bueno, es una cosa curiosa y era algo bastante habitual en Utrecht, o sea que es una cosa, como digo, que se puede disfrutar. Hoy en día allí el único culto es el culto a la cerveza, que bueno... Tampoco voy a decir que esté yo en contra. No, yo tampoco, la verdad. Antes, comentando un poquito también la arquitectura de Holanda, de las casitas estrechas, me acuerdo cuando hablamos de Maastricht, porque a mí me contaron en esta ciudad que se debía al pago de impuestos, porque hacia arriba no se pagaban más impuestos y, sin embargo, en planta los metros cuadrados eran muy caros a la hora de construir. Entonces, claro, la gente hacia arriba, casitas muy estrechas. Sí, supongo que también en ciudades con canales tal, no sería exactamente tan fácil encontrar espacio, ¿no? No es como aquí que vas tirando. Pero bueno, muchas veces, por ejemplo, Utrecht, como decía, un canal rodeaba todo el centro. Entonces eso al final te hace que ya no quede más centro. Claro, ¿no? Que limitase, como en otras ciudades, la muralla o cosas así. Antes has hablado de la vida cultural. Una vez que nos hemos tomado esa cerveza en ese café, iglesia desacralizada, o después, antes o después, ¿qué podemos visitar en este sentido? Os voy a proponer dos cosas que además son completamente distintas, pero las dos me gustaron mucho. La primera es el museo, vamos a intentarlo algo así, como Catharinenconvent, que era, como su propio nombre indica, un antiguo convento. Es un museo que está dedicado al arte religioso y que vas allí, lo ves, dices, bueno, pues hay un museo del arte religioso, bueno, pues iré a verlo porque me lo han dicho, está en el plano, pero bueno, pues allí me quedé completamente alucinado. Es realmente, sí, es muy bueno y además porque tiene, cuando hablan de arte religioso, cubre como muchos campos del arte religioso. Entonces hay pintura, hay escultura, hay orfebrería, hay libros, hay trajes. De verdad, yo recuerdo que me quedé muy impresionado porque la colección, o sea, primero porque la colección era muy buena, segundo porque estaba muy bien expuesta, me gustaba mucho como digamos que era como muy llamativo. Y luego además lo recuerdo como una cosa, como uno de estos museos que te encuentras a veces en los viajes en los que no hay demasiados visitantes y tú haces una visita súper tranquilo, disfrutando de las salas, casi todo para ti. Sí. Y eso me parece... fue un rato totalmente glorioso, o sea, de estos que disfrutas mucho. Así que como yo me lo pasé tan bien, pues es una recomendación que creo que la gente debe ir. Aparte, insisto en que la calidad de la colección era excepcional. Y lo segundo, que no tiene nada que ver, es la casa Rivelt Schroeder. ¿El del gato de Schroeder? No. ¿No se escribe igual? Creo que no, pero bueno, no sé. Que es que no me acuerdo cómo se escribía el gato aquí. Ahora lo busco mientras. Bueno, pues esta casa es la obra más importante de Jerry Rivelt, que es uno de los arquitectos y diseñadores más famosos de la primera mitad del siglo XX. Si no recuerdo mal, estuvo en la Bauhaus. Es uno de los... mucha gente conocerá... Hay una silla hecha con planchas lisas de madera, con así como muchos colorcitos, es muy típica, pues es obra de este hombre. Y la casa es... vamos a hacer... Primero hago un aviso. Es una casa de arquitectura de la primera mitad del siglo XX que en ese momento era súper moderna. Entonces,
a la gente a la que no le gusta la arquitectura moderna, pues hombre, igual no es lo que más les va a encantar. Pero la casa tenía unas peculiaridades que eran, digamos, era una casa montada para que cualquier espacio pudiese ser cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, digamos, todo dentro de la casa digo, era como movible. Entonces se quitaban los muebles, se ponían, se abres así, hay como se abre un panel de madera y te hace una habitación aquí. Sí. Y era una casa, digamos, el ingenio que había detrás de todas esas cosas, realmente yo creo que a cualquiera le va a llamar la atención. Aparte de eso, esta casa es patrimonio de la humanidad. Entonces, quiero decir, que la gente se haga la idea de que realmente es una pieza muy importante dentro de esta, bueno, de lo que fue la arquitectura del siglo XX. Y luego, no sé, yo creo que lo verán y es una cosa como muy atrevida. Es una cosa que les llamará la atención porque realmente, no sé, a mí me llamó mucho la atención y es una solución muy rara. Había detrás de eso como una idea ideológica de que todo debía estar al mismo nivel dentro de la casa, que no debía haber espacios para los sirvientes y para no sé qué, que bueno, que luego se ha visto que tampoco era tan práctico, pero realmente la casa en sí era muy bonita. A mí el estilo me encanta, me parece una arquitectura preciosa y insisto que a lo mejor a no todo el mundo le gusta, pero seguro que le va a gustar todo este despliegue de diseño y de inteligencia que había dentro para convertir, pues eso, el salón en la cocina y luego en un dormitorio y no sé qué. Sí, de experimentar cosas, de probar cosas. Oye, muy bien. Por cierto, que el gato es el de Schrödinger. Me has pillado, sí. Yo de gatos no sé nada. No me has pillado. Me has pillado tú a mí corrigiéndome, porque claro, tú dices Schrödinger y yo Schrödinger, pues creo que era la mujer para la que se hizo la casa. Creo recordar. La familia. Me suena que era una mujer, pero puede que me equivoque, porque no he comprobado el dato, porque no pensaba que íbamos a quedarnos tanto aquí, pero era así. Entonces, el nombre es el del arquitecto, porque claro, es la figura fundamental, y luego el de la mujer que le encargó la casa. Muy bien. Oye, ya que vamos a Utrecht, ¿algo de sus alrededores que podamos ver? Pues mira, una cosa bastante llamativa y muy recomendable es el castillo de Haar, que está a media hora del centro de Utrecht, está muy cerquita, y es el más grande de toda Holanda, cosa que yo no sabía, pero bueno, es un dato que es curioso. Es un sitio bastante curioso porque aunque allí había un castillo medieval, pues de la época de los castillos, de hecho, digamos, como los primeros datos que se tienen, digamos, ya confirmación en documentos del siglo XIV, pero lo que se ve ahora es una edificación neogótica de finales del siglo XIX. Y dicen que no solo es el más grande de Holanda, sino que también es el más lujoso. Y la verdad es que es un castillo espectacular. Hombre, este rollo neogótico pues te hace que sea un poco menos auténtico que si vas allí y ves el castillo del siglo XIV, pero la verdad es que es muy espectacular, muy llamativo y muy bonito. Y además está rodeado por un parque. He mirado el tamaño porque por una vez vamos a dar un dato correctamente, que son un parque de 45 hectáreas, es decir, o sea, un pedazo de parque, porque esto, para que la gente se haga una idea, son como 60 campos de fútbol. Pero ya no es el tamaño, que es bastante grande, sino que es realmente un parque de estos hecho por una familia multimillonaria y que se hacían como pequeños ambientes dentro del parque, ¿sabes? Entonces aquí hay un lago con una caseta de no sé qué para jugar, allí hay una zona que es donde están los ciervos, que hay ciervos, es decir, luego hay una, ¿sabes? Hay un laberinto vegetal también, que eso siempre iba a decir a los niños y a algunos mayores como yo nos encanta, es una tontería, pero que es una cosa muy curiosa que siempre te llamó la atención, así que es un sitio muy llamativo y es muy diferente a lo que en España asociamos a la palabra castillo o incluso te diría que palacio, la verdad, porque no es muy habitual. Así que está muy cerquita de la ciudad y es una visita muy recomendable. Y a lo que asociamos también a la palabra parque o jardín, porque en esto también hay todo un mundo de estilos en los que se puede investigar y a mí me ha pasado viajando, que es cuando he descubierto que la concepción que yo tenía de mi infancia y de mi vida de un parque o de un jardín era pues muy limitada a lo que luego encontramos por el mundo, porque hay también muchísimos estilos. Y en España normalmente, que ahora a mí me venga a la cabeza, hay muy pocos jardines, digamos, importantes o parques importantes que no estén vinculados a un palacio real. Pero en Europa sí que es bastante habitual que hay palacios que no eran de la realeza, familias muy ricas, nobles, tal, que realmente tienen parques y jardines absolutamente espectaculares. En España he dicho que no es muy habitual, pero por ejemplo está el Parque Güell
y en Madrid el Parque del Capricho, que también es muy bonito, son dos parques, pero tampoco tienen el tamaño que tienen otros parques por ahí que hemos visto. Por ejemplo, yo recuerdo en un viaje en la República Checa había una serie de parques que eran absolutamente alucinantes y que eran gigantescos, de esos que te perdías por dentro. Sí, el que conté yo aquí también de Oslo, impresionante, también tenía un montón de hectáreas y era otro concepto. Bueno, pues yo creo que ha estado muy bien este viaje, una ciudad que marco también en mis pendientes, me han entrado muchas ganas de conocerla, Utrecht, y nada, seguimos nuestro recorrido, ¿no? Pues venga, ahora nos vamos a Carmona. Kelu, estoy deseando que me cuentes cómo es Carmona. Ya te he dicho, tengo muy buenas referencias, un sitio ahí que me apetece conocer, pero como siempre vamos a empezar por ubicarla un poco en el mapa para que así nuestros lectores puedan pues tener una idea de dónde está exactamente. Pues en Sevilla, tenemos que irnos a la provincia de Sevilla, al Valle del Guadalquivir. Carmona está concretamente en una comarca que se llama Los Alcores, que Alcor significa altura. Yo creo que ya también vamos viendo ahí la influencia musulmana, árabe de muchos nombres, ¿no? Con el Alcor. Pero muchas cosas vienen de antes. Claro, eso te iba a decir, porque realmente es estratégico donde está ubicada la ciudad, porque desde los romanos, por allí pasaba la Vía Augusta, entonces era una ciudad que para el comercio por la península ibérica era súper interesante que se ubicara allí. Y además, luego en cuanto a su entorno es precioso poder subirnos a esos alcores, a cualquier alto de sus monumentos, de sus torres. Vamos a ver pues los típicos cultivos de olivares, por supuesto. Imagínate, estamos en el interior de Andalucía, pero luego hay otros. Hay también de girasoles, de cereal. Sobre todo ahora priman los olivos, pero bueno, también a lo largo de su historia no siempre fue así. Cómo me gustan las zonas con campos de cultivo. Esa naturaleza modificada por la mano del hombre. Me encanta. Es una cosa... Yo creo que además en España tenemos muy buenos ejemplos de zonas que son muy bonitas, que son que a día de hoy es pura naturaleza porque está llena de vida animal y tal, y que son campos de cultivo. En cuanto a la ciudad en sí, digamos un poco así, lo más importante, dame los titulares. Sí, como para que os hagáis una postal. Es un pueblo blanco, casi ciudad, pueblo. Yo como soy de León y los pueblos de Castilla y León son muy pequeñitos, cuando llego a los pueblos de Andalucía me sorprendo muchísimo porque, por ejemplo, tiene casi 30.000 habitantes, Carmona. Eso yo creo que ya es más ciudad que pueblo. Es más ciudad que pueblo. Pero yo creo que conserva mucho la esencia de pueblo por la tranquilidad, por esas casitas blancas, empedradas. Conserva el trazado romano, por cierto. Es muy curioso ver de repente, como muchos pueblos tenemos esa presencia también árabe, de esas callejuelas medievales, pues más laberínticas, con ese trazado donde te pierdes, pues de repente llegas a Carmona y una gran parte de la ciudad tiene forma de damero. Pues es raro, sí. Sí, y lo conservan desde entonces. Muy agradables las calles, también repletas de muchas fuentes, con plazas, árboles frutales, el empedrado, casonas nobles. Ya el tema del comercio se mantuvo su importancia a lo largo de la historia y esto se nota en que hay unos casoplones históricos increíbles, palacetes, y desde lo alto ahora ya hablaré de la muralla, ¿no? Pero desde las alturas de la ciudad se pueden identificar un elemento que es muy típico del interior de Andalucía y concretamente de Carmona, que se llama montera. Las monteras son unas cubiertas de cristal que se han ubicado en muchos patios, cubriendo los antiguos patios de las casas, típicas casas árabes que están centradas, digamos, la importancia hacia el interior, que por fuera ves todos esos muros y ventanitas pequeñas, porque luego lo que te encuentras es pues la casona árabe típica con la fuente dentro, un patio en torno al que giran las habitaciones, pues para cubrir. También era una configuración de la casa romana. Claro, de la domus romana, efectivamente. Y hoy encima, en ese horizonte de Carmona, pues se pueden ver muchas de esas monteras que ya, claro, son más modernas. Y que tienen forma, a ver si lo adivino, de montera. Claro, son monteras, efectivamente. Claro, de montera de los toros, ¿no? Sí, también. Claro, a eso me refería. Ahí, claro, es que yo ahí ya me pierdo un poco en ese lenguaje. Ya, la montera de los... Sí, o sea, lo he pensado porque obviamente el nombre tiene que ser por algo, pero es que además la montera de los toreros tiene esa forma como un poco como de cúpula que parece bastante adecuada para hacer un cerramiento. Sí, pues igual se llama así por eso. Arquitectura cutre con Carmelo Jordá.
con Kelo Robles. Y aparte de eso, ¿por dónde empezamos a recorrer los monumentos de la ciudad? Yo el recorrido que hice fui primero a la oficina de turismo, que está precisamente en el Alcázar, y allí se encuentra la Puerta de Sevilla, porque era la puerta por donde se iba a la ciudad de Sevilla. O sea, no hay más que explicar de ahí. Y lo bueno del Alcázar, de la muralla, es que puedes subir, ir hacia arriba. Recuerda muy bien en Carmona el nombre de Jorge Bonsor, que era un escritor romántico inglés del siglo XIX, porque se enamoró de la ciudad, escribió mucho sobre ella y fue, digamos, el primer activista en luchar para que no se demoliera la Puerta de Sevilla y la parte del Alcázar. Entonces es verdad que gracias a él se conservó y gracias a él se conservaron muchísimos de los monumentos y por eso le tienen mucho cariño también en la memoria. Es que luego nos metemos mucho con el British Museum porque hay cosas de todo el mundo, pero es que resulta que los ingleses empezaron a apreciar las cosas que había en muchos sitios antes que los naturales de esos sitios. Y por eso al final pasó lo que pasó, pero que si no hubiese sido por ellos, en este caso con la suerte de que además estuvo allí, pero que se habrían perdido muchísimas cosas. Cuando llegó él, sí, ya se habían, por ejemplo, perdido mucho resto romano, que ahora sí que se han descubierto otros de los que os voy a hablar, pero, por ejemplo, de la muralla romana queda muy poco, protegía la entrada de la zona baja de la ciudad y hoy esa parte es lo que demarca ya el acceso al centro histórico. Ya una vez que pasas esto y el Alcázar, dices, estoy en el casco histórico de Carmona. Oye, ¿es una ciudad que tiene muchas torres o es algo que yo he soñado, de que tengo como una idea en la cabeza que no sé dónde me viene? A mí me sorprendió mucho esto, no solo en Carmona, sino en gran parte del centro de Andalucía, del centro geográfico, porque, claro, estamos hablando de afrentas importantes en la historia, había que proteger el entorno, había que controlarlo, ¿y qué hacían? Pues construir muchas torres. Subiendo a ese Alcázar, yo, por ejemplo, se puede ver la Torre de San Pedro, la Giraldilla, que es la parte pequeña de esa torre, de arriba, la parte pequeña que cubre la Torre de San Pedro. Luego también se puede subir a la Torre del Oro, que arriba tiene un salón para eventos que está muy bien, que expone el pendón de la ciudad. Es una especie de pequeño museo al que puedes ir recorriendo. Entonces este juego de subir por el Alcázar y luego subir por las torres del Alcázar está muy bien, pero luego contemplar el resto de torres de la ciudad pues es muy curioso, la verdad. Hemos hablado de esa historia, ya has apuntado ya algunas cosas de esa historia, como por ejemplo esa parte de la muralla romana que pervive, pero cuéntame más, que sabes que a mí 2 piedras así de la época de Claudio es una cosa que me vuelve loco. Sí, antes, para que no se enfaden los fenicios. En realidad dicen que, claro, la ciudad es de origen fenicio. Del nombre Carmona, Car significaba ciudad. Y luego llegaron ya los romanos y la llamaron Carmo, pero bueno, de la época romana es de lo que más vestigios hay. Vamos a encontrar sobre todo una necrópolis gigante, extramuros de lo que es la ciudad. Dicen que es una de las más interesantes de Europa por la cantidad de tumbas que se han descubierto. Y bueno, ya afuera pues están también unos poquitos restos de un antiguo anfiteatro, que también tuvo un circo en su día. De esto ya no hay tanto restos, pero sí, del anfiteatro sí. Y lo que te comentaba antes, por Carmona pasaba la Vía Augusta, por eso era una ciudad muy importante. Carmo llegó a acuñar su propia moneda, o sea que ya señorío desde sus inicios. Y luego también tenía ya posteriormente su judería en otra parte de la ciudad baja. Esto pasa en muchas juderías. Yo creo que también, no sé si depende del periodo de desarrollo o no de cada judería, de si les desplazaban o no, de mandarles a zonas más bajas, un poquito alejadas. Normalmente estaban, hay casos muy distintos en las distintas juderías de España, pero es muy habitual que estuviesen en la zona baja porque era la zona de peor calidad, por así decirlo. Entonces el barrio que se reservaba para los judíos pues era el barrio peor situado, con pues las calles más estrechas y tal. Que por otra parte, y con esto no queremos justificar nada, pero por otra parte, claro, ellos como no podían, incluso aquellos que sí que tenían la economía suficiente para hacerlo, pero no podían construir tampoco palacios ni grandes casas,
porque como que no acaba de gustarle al público, pues con esas zonas pues se podían llevar sus vidas con relativa normalidad. El otro día le contaba yo a Luis Herrero que precisamente en Madrid, por cierto, cuando pues el origen de la ciudad es musulmán también, y los madrileños cristianos vivían también fuera de las murallas, en una zona pues consideradas de las peores de la ciudad, al otro lado del río, claro, o sea que también ocurría eso. Las tres culturas, esto que se habla tanto y que parece que era como una cosa muy paradisíaca, pues hombre, normalmente en las tres culturas había una o dos que estaban peor que la otra. Eso era claro, pero hay alguien que manda. Pero al final, quiero decir que hay que entender, digamos, lo que eran las épocas, es decir, que claro, que eso era lo que había en el mundo, digamos, y ese era el estándar, diría, moral, ¿no? Del mundo en esa época, entonces tampoco debe sorprendernos demasiado. Haciendo este viaje en el tiempo en Carmona, fíjate que a mí... Bueno, yo hice este paralelismo, pero no sé a los oyentes qué tal les va a parecer. La plaza de San Fernando me pareció que recuperaba un poco el espíritu de antiguo foro romano, que es cierto que llegando por esas calles del trazado, al final desembocas en la plaza de San Fernando, así que pudiera ser, pero me encontré con una plaza preciosa, con una fuente en el centro también maravillosa, llena de árboles y por supuesto con muchos grupos de personas mayores que estaban allí de parloteo, disfrutando de la fresca, de estar allí pues comentando el día. Entonces a mí me pareció que mantenía un poquito el espíritu este. Y es cierto que en la propia plaza hay una línea simbólica de la calzada romana, o sea, que han mantenido allí, marca la línea, es una línea blanca en medio de la plaza también, pues recordando aquellos tiempos, ¿no? Y en esa plaza también hay una casa mudéjar preciosa del siglo XVI, del XV-XVI, con azulejos de Cuenca, que no son de allí, de Cuenca, es que ¿no? Se llamaba así el estilo de estos azulejos típicos que vemos muchas veces en Andalucía, ¿no? Porque también en Sevilla, por ejemplo, había una fábrica de azulejos que exportó el estilo por toda la península ibérica, incluido Portugal. Gran parte del estilo de los azulejos de Portugal viene por influencia de los azulejos que se hacían en la fábrica de Sevilla. Así que comparten esas similitudes. Yo soy más de los de Manises, que es la ciudad valenciana que, digamos, era la famosa en la fabricación de azulejos, tan así como que en Valencia los azulejos se les llama, al menos en muchas zonas, entre ellas mi pueblo, manisetes, que viene de Manises. Claro, no sabía, buen apunte. Bueno, y muy cerquita de esa plaza vamos a encontrar el ayuntamiento de Carmona, que yo dije, voy a ver un ayuntamiento, como que pensé, típica casa consistorial, bueno, puede estar bien, pero es que resulta que es uno de los museos públicos hoy en día de arte romano, porque dentro hay por un lado un convento, pero lo que esconde ese antiguo convento y ese ayuntamiento en realidad son unas antiguas termas romanas que tienen dentro de la propia sede. Hay un mosaico romano gigante que se descubrió en 1923. Uno representa a Medusa, de las 4 estaciones también lo llama, y en el salón de plenos hay otro que representa el invierno. De verdad que es un tamaño enorme este mosaico y me pareció increíble que, oye, pues dentro de la sede del ayuntamiento poder ir a ver, porque además se abre al público pues durante un horario muy flexible para que se pueda uno entrar y visitarlo. Y estabas hablando de él y me ha venido, digamos, me venía como la imagen a la cabeza y me he metido así rápidamente en Google para ver si lo encontraba y efectivamente es que es muy conocido, es un mosaico muy famoso y de una belleza espectacular. Es una cosa tremenda. ¿Algún monumento o edificios así más que quieras comentar que crees que no hay que dejarse en el recorrido? Pues mira, muy cerquita lo que hice yo luego fue ir a tomarme algo al mercado de Abastos, que en realidad es un mercado abierto, tiene una forma de plaza rodeada por soportales, que es donde se encuentran los puestos de ese mercado, donde encontramos desde tabernas, floristerías, fruterías, carnicerías, pescaderías. Y claro, esa explanada que deja dentro está muy bien porque a diario, si tú te vas a tomar algo, pues hay terracitas, entonces hay muy buen ambiente y me gustó porque dentro de que es un lugar también histórico de estilo neoclásico, es precioso este mercado de Abastos, pues hay mucho ambiente. Cada puestecillo se llama cuartelá, por cierto. Y ¿Cuartelá? Cuartelá. Las cuartelas
cuartelas, vamos a las cuartelas a tomar algo. Qué bonito algo. nombre, me encanta. Sí, sí, a mí también. Y bueno, el lugar en el que se encuentra además también es histórico porque ahí había también un antiguo convento. O sea, ya vais viendo que también en Carmona es una ciudad muy, muy religiosa. Ahí me hacía mucha gracia porque me decía, aquí somos muy capillitas. Aquí nos ha gustado un convento. Realmente la iglesia ha estado muy presente y entonces hay un montón de templos religiosos que son preciosos. Pero me has hablado ahora de cosas que eran conventos, pero ¿quedan conventos? Sí. El de las Clarisas, por cierto, del siglo XV, tiene un precioso patio blanco, a modo de claustro, con un interior típico decorado en barroco, una capilla de estas impresionantes que te gustan a ti, bien recargadas. La iglesia, eso sí, es mudéjar, entonces se encuentra esta mezcla de estilos, sí. Y aquí, hombre, estamos hablando del convento de las Clarisas, así que hay que comprar dulces. Y me hizo mucha gracia el nombre de uno que llamaban la torta del inglés. Y yo, ¿la torta del inglés? ¿Por qué se llama la torta del inglés? Y entonces aludían a Jorge Bonsor, a ese inglés que fue el que consiguió salvar tantos monumentos en la ciudad, y le rinden homenaje con la torta del inglés, que tiene cabello de ángel, está cubierta ahí con es una torta de hojaldre con azúcar, glas y canela, que está buenísima. Tiene pinta de ser totalmente de régimen esto, ¿eh? O sea, imagínate. Otra cosa. Luego también está el convento de las Descalzas, barroco también de nuevo. La iglesia de Santa María de la Asunción es un emblema de la arquitectura religiosa carmonense, porque es gótica tardía, es como una especie de catedral de Sevilla, pero en miniatura. Qué chulo. Sí, y sobre todo por la torre, claro. Y dentro vamos a encontrar pues una maravillosa nervadura de las naves de carácter estrellado, ¿sabes? Cuando miras esas cúpulas por dentro, claro, ese gótico tardío ya como muy refinado. Más decorado, más, o sea, menos puro que el primer gótico, el gótico original, que tiene esa austeridad con líneas y que a mí me gusta mucho, pero que luego, por ejemplo, eso es muy llamativo, es más llamativo, es más, de alguna forma es como más vistoso, más bonito, y sobre todo efectivamente en las bóvedas se ve mucho, y en las bóvedas es donde nos estoy, por ejemplo, pensando en las bóvedas de la Catedral de Segovia, que son preciosas, que también es ese tipo de gótico, de finales del gótico, y que es una maravilla. Yo cuando entro a este tipo de templos me fijo mucho también, gótico tardío, ¿conservará el efecto de las vidrieras? Que conté alguna vez que, claro, el efecto que hacían era reflejar todos esos colores del vidrio en las columnas, en los propios muros del templo. Y, por ejemplo, aquí ocurría en la iglesia de Santa María de la Asunción. Luego, estaba antes contando que es una ciudad señorial, históricamente señorial, así que también hay palacios. Está el de Marqués de las Torres, que es el museo de la ciudad, y me hizo mucha gracia porque me encontré con algunos de los arqueólogos. Hay 4 funcionarios arqueólogos en Carmona. Y esto es un número muy alto para una ciudad de 30.000 habitantes. O sea, es llamativo. Pero está bien, porque eso quiere decir que si tú un día vas a hacerte una obra en casa y encuentras un resto arqueológico, no están 7 años para hacerte el estudio y que puedas terminar tu obra. Mira, no lo había pensado así. Yo es que siempre voy a lo práctico. Claro, bueno, ellos estaban súper orgullosos de la ciudad porque, bueno, todo esto que os estoy contando a ellos les da también mucha labor para la hora de investigar. Me encontré, por ejemplo, una exposición temporal en la parte de arriba de este palacio, donde pues me enseñaron muchos restos cerámicos, fenicios, bueno, a nivel cronológico iban evolucionando también de los romanos hasta medievales, y bueno, te cuentan a ellos, se ofrecen a contarte todas sus investigaciones, y me pareció que estaba muy bien, la verdad. Ya vamos terminando, si te parece. A ver, me he quedado con el tema de la torta del inglés y ya me estoy imaginando cómo quedará eso bien envuelto para llevarlo en la maleta. ¿Alguna cosa más que haya que tener prevista para comerse allí o incluso traerse a casa? Pues a mí los carmonenses me dijeron, no te puedes ir de aquí sin probar una papocha, que es típica merienda de Carmona. Es una especie de Viena, este bollo, bueno, que está muy extendido también en otras partes de la geografía española, con aceite, se hace con aceite de oliva virgen extra, por supuesto, y con azúcar. O sea, es muy sencillo, pero de verdad que... Pinta de ser también. Y lo vendían en una panadería, además, eslava, se llama, típica tradicional de toda la vida, donde te cuentan, pues, y te venden los productos
típicos, porque en los dulces también ha habido un poco de gastrificación, ¿eh? O sea, en algunas ciudades ya como que son los dulces iguales en todas partes y ir un poco a lo excepcional y propio siempre está bien. Hay que reclamar el dulce local. Pues bueno, yo ya tengo espacio mental en mi maleta para la torta del inglés, para la papocha. Me parece que tiene que ser una ciudad fantástica. Oye, el detalle ese de los 4 arqueólogos, qué revelador es. Sí. Es una cosa, pero no es solo de una ciudad que tiene muchísimo patrimonio, sino de una ciudad que lo aprecia y lo cuida. Que eso, oye, también está muy bien. Sí. Así que nada, yo estoy deseando ir a Carmona, la verdad. Tengo que ir viendo ya agenda para ver cuándo tenemos un hueco para eso. Y yo repetir. Y yo espero que también nos cuiden nuestros oyentes. Sí. Que sigan ahí cada semana, la que viene también, que se suscriban, que nos digan si les ha gustado el episodio, lo que quieran. Queremos saber que están ahí y sobre todo pues que nos sigan escuchando, claro, cada semana. Cada semana, cada 7 días estamos aquí con viajes estupendos, con nuestras tonterías también de vez en cuando. Con nuestras aventurillas, sí. Exacto. Así que nada, no podéis dejar de escucharnos, no os podéis dejar solo. Nos vemos en 7 días, Kelu. Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.